Estamos en contacto desde Buenos Aires con el expresidente del Ecuador, el señor Rafael Correa, que está esta noche para él en Bélgica y a quien saludamos desde aquí. Presidente Correa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a Argentina y a toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, presidente Correa. Presidente, usted está en Bélgica exactamente en qué condición. ¿Está asilado? ¿Está refugiado? ¿Se ha mudado a Bélgica? Vea, yo desde hace unos 3 años anuncié al pueblo ecuatoriano que en el 2017 no me iba a presentar, pese a que tenía 2/3 de la asamblea, podía permitir mi candidatura, íbamos a ganar en una sola vuelta, todo el mundo lo sabía, pero dije no me voy a presentar y voy a vivir indefinidamente en Bélgica porque mi esposa es de Bélgica, mis 2 hijas estaban estudiando en Francia con becas que ellas ganaron del gobierno francés, no son becas del gobierno ecuatoriano. Y bueno, para la familia era muy dura esa separación, además de 10 años de falta de privacidad, de inseguridad, algunas veces insultos y esas cosas, que siempre la opción política la toma uno, pero envuelve a toda la familia, involucra a toda la familia, es muy duro. Yo dije que iba a parar y yo vine sin ningún problema por decisión propia en el 2017, julio del 2017, pero en los últimos 10 meses sobre todo se han desatado una serie de cuestiones contra mí, persecución, después de que así lo anunciara el presidente Moreno, dijo en octubre en Perú que esperaba verme preso. Y de ahí ha venido una, como decimos, de corretafila de procesos. Tengo 16 procesos criminales, ni Al Capone. El presidente, uno de ellos, iniciado por un señor Fernando Balda, que lo denunció por un secuestro ocurrido en Colombia en el año 2012, una jueza de su país, la jueza Camacho, le pidió su detención a Interpol. Me gustaría preguntarle su opinión sobre este proceso, en qué estado está la situación con Interpol y por lo tanto, si usted ha pedido asilo político en Bélgica. Toda una gran farsa, y esta es la farsa que más ha avanzado. Para empezar, ¿no? Lo hacen tasar a este señor como asambleísta, nunca ha sido asambleísta. El supuesto secuestro 40 minutos fue en el 2012. No se dice que fue por parte de sus propios socios, con un policía que supuestamente estaba haciendo trabajo de inteligencia, pero participaba en esos negocios. Y que en el 2013 Balda presenta una denuncia contra todos menos contra mí. Esto empieza a tramarse justo después de ese anuncio de Moreno que les decía en octubre. Ya en noviembre, Balda manda un Twitter diciendo, verán, como un tweet, como pronto Correa estará con alerta roja del Interpol, que era para psicólogos, ¿no? Y empieza pues desde enero, se reabre el caso. En Ecuador, pese a que fue juzgado en Colombia, desechado, archivado por la Fiscalía colombiana en lo que tiene que ver contra mí y mis ministros. Y usted sabe cómo me involucran por un policía al cual no conozco, que dice que yo lo llamé a ordenar el secuestro. Y cuando le preguntan, ¿y cuál es la prueba? No, no tengo prueba. Y eso es todo, ¿no? Y le ofrecen reducción de la pena. Es decir, se llama delación premiada. Entonces, para reducir su pena, y tal vez qué cosas más, ¿no?, que está recibiendo, acusan a quien sea, pero sin ninguna prueba. No solo eso, sino que en la trama que hace la fiscalía ponen un fiscal ad hoc especial para mí. Empieza el 4 de mayo y después que me llaman a juicio ya renuncia y lo mandaron a otro lado. Estuvo pocos meses solo para perseguirme y me acusa por haber ordenado Operación Wilson, de acuerdo a sus investigaciones, para secuestrar a Valga. Después se descubrió que la Operación Wilson no existía en el 2012, que existió, se inició en julio del 2013, un año después del supuesto secuestro. Entonces yo no sé para qué la Operación Wilson. A ese nivel de ridiculez llegan las cosas. ¿Cómo me llaman con prisión preventiva? Me vinculan por este falso testimonio. La jueza me ordena presentarme cada 15 días en Quito, sabiendo que vivo en Bélgica. Acudo al consulado como es mi derecho, no la aceptó y me puso prisión preventiva y luego me llama a juicio pese a que no hay ninguna prueba. Pura persecución para evitar que yo vaya en las próximas elecciones, marzo del 2019, a hacer campaña por mis candidatos. Es tan ridículo que Interpol acaba de rechazar de plano pues, el pedido de alerta roja y todo el mundo se le ríe en América Latina y en Europa, ¿no? Acá Bélgica no le ha hecho el más mínimo caso a las peticiones de la justicia, entre comillas, ecuatoriana, pero es una verdadera lástima cómo están haciendo caer en ridículo al país, cómo somos el hazmerreír del mundo. Ahora, ¿usted podría voluntariamente volver hoy a su país? Y en ese caso, ¿qué ocurriría? No, pues si yo estuviera en el país, estuviera preso, como están haciendo con Lula, como quieren hacer con Cristina, como están haciendo con Jorge Glass, y con las mismas tácticas, Lula y Jorge Glass.
están presos por falso testimonio. Es la única forma, porque no encuentran pruebas. Pero el falso testimonio, precisamente, el testimonio, para que no sea falso, no es suficiente en sí mismo. Usted requiere pruebas. Es decir, si hay un delator que dice, yo le di a Marcelo de CNN $1 millón, no es suficiente para meterlo preso por eso. Tienen que encontrar el $1 millón, en algún lado debe estar. No, aquí es suficiente el falso testimonio ofreciéndole reducción de pena. O sea, no es que son de patriotas que dan el falso testimonio, no. A Lula, al acusador de Lula, que ya estaba en prisión, le dicen, te rebajamos la pena si lo involucras a Lula. Lo mismo a Jorge Glass, involucrado en el caso de Brecht, totalmente inocente Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, ni siquiera acusaron a los corruptos confesos de Brecht, les ofrecieron, ustedes acusen al vicepresidente de la República, nos robamos la vicepresidencia y a ustedes ni siquiera los acusaron. Y lo mismo están haciendo conmigo. ¿Qué le habrán ofrecido a ese policía? ¿No? Que lo dejan libre en pocos meses, cuántos decenas de miles de dólares dan, si lo involucras a Correa. Pero no es suficiente por el testimonio, precisamente porque puede ser falso testimonio. Se necesitan pruebas y no existen esas pruebas. Presidente, el caso Odebrecht atraviesa toda la región, Brasil, Argentina, Perú, bueno, Ecuador. Hay muchos detenidos, ha habido muchos casos de sobornos, en Brasil está preso el señor Odebrecht. ¿Por qué debiéramos creer que el vicepresidente Glass, que fue su vicepresidente y fue vicepresidente del presidente actual, el presidente Moreno, no tuvo nada que ver con Odebrecht? Déjeme acabar la idea anterior, ¿no? Si estuviera en Ecuador, estaría preso. Mire, Marcelo, con todo respeto, su pregunta me sorprende, porque ustedes como periodistas deben conocer derechos humanos, de principios jurídicos. Y no es que, ¿por qué debemos creer que es inocente? Porque la situación normal de toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ahora están cambiando las cosas, uno tiene que probar que es inocente. E incluso cuando prueba que es inocente, sigue la persecución porque son consignas, son cosas políticas, no judiciales. Jorge Glass no tiene que probar nada. Ellos son los que tienen que probar que es culpable. Pero sabiendo la situación de Ecuador, ha probado su inocencia. Lo han reconocido. Después tiene más de un año, a 14, 15 meses en la cárcel. No les han encontrado un centavo mal habido. ¿Cómo puede estar un hombre preso por corrupción cuando no se encuentra un centavo mal habido? Es decir, el fin de la corrupción es enriquecerse, beneficiarse. ¿Dónde está el dinero? No se imagina los escenarios, los muñecos que ha creado la prensa, porque todo esto es posible por el linchamiento mediático, el acoso mediático. 70.000 millones perdidos en corrupción en mi gobierno. ¿Sabe lo que son 70.000 millones? ¿Cuántos corruptos hay? 1.000. 70 millones por corrupto. ¿Dónde están? ¿Cómo se puede esconder 70 millones? Esto es una gran farsa, porque no tienen de qué acusarnos. Y contra Jorge Glass no hay una prueba. Y no es él el que tiene que mostrar su inocencia, pero lo ha hecho. Y sigue preso porque se trata de persecución política. Le tomo su crítica y se lo pregunto desde otro ángulo. ¿Cuál fue el papel de Odebrecht en Ecuador durante su administración? En Argentina fue un papel significativo, ni hablar en otros países de la región. Aquí en Buenos Aires usted bien sabe que también hubo conflictos o los hay con Odebrecht. Durante su administración de 10 años, ¿Odebrecht tuvo un papel en Ecuador importante? Sí, lo tenía del año 80. Hizo megaproyectos y ya hubo denuncia de corrupción. Cuando nosotros llegamos, nos entregó una represa. Yo ni conozco lo de Odebrecht. Sí. Conocí a su representante en esa inauguración de esa represa que se llamaba San Francisco en el 2008, hidroeléctrica, y la construyeron mal. Y quisieron, como siempre, abusar del país, decirnos, bueno, nos cobramos por arreglar nuestro propio error. Y le dije, no. Y no quisieron arreglar y lo expulsamos. La expulsamos del país. Le pusimos juicios penales a sus principales ejecutivos. Y en el 2010, con el rabo entre las piernas, me quitó el embajador Brasil, retiró su embajador. Esa es la medida más seria antes del rompimiento de relaciones por haber expulsado de Brecht. Y le ganamos todo. En el 2010 tuvo que venir con el rabo entre las piernas, reconociendo su error, diciendo, como teníamos un gran programa de inversión que quería trabajar en el país, que esto había afectado su prestigio. No hablaron conmigo, hablaron con el vicepresidente y otros técnicos, ¿no? Reconocieron que tenían que arreglar la hidroeléctrica, reconocieron como 20 millones, si la memoria no me falla, el lucro cesante. Y bueno, pues si ya repararon todo, ¿qué más quedaba? Vengan, porque aquí es palo porque boga, palo porque no boga. Si yo les puedo mostrar todos los recortes de prensa, voceros de la prensa que me acusaban de dictador, de no saber ser estadista, cómo voy a tratar así a la empresa constructora más grande de América Latina, defendiendo Odebrecht. ¿Te imaginas si cuando ya reconocía todo, pagaba todo, no aceptaba que volviese, todas las cosas que hubieran dicho? Entonces se permitió que vuelva, pero siguió con su corruptela y lastimosamente lo descubrimos muy tarde. Presidente, le cambio de tema. ¿Cómo imagina el futuro del señor Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en la ciudad de Londres?
con alguna perspectiva complicada, me imagino, para él, como consecuencia de cosas que hemos escuchado de parte del gobierno del actual presidente Moreno. ¿Cómo imagina esta situación para adelante? Siendo que es aparentemente evidente que eso va a terminarse pronto. Con dolor le puedo decir que Julian Assange está condenado. En el alma de traidor de este presidente ya negoció su cabeza hace tiempo, ya se sabe la conversación que tuvo con Manafort, se ha dado ese testimonio en Estados Unidos. Usted conoce Manafort, ¿no? Sí, claro. El asociado de Trump, acusado por 10.000 cosas en Estados Unidos, se reunió apenas asumió el mando en mayo del 2017 en Ecuador con Lenín Moreno, y dice una persona que estuvo en la reunión que fue Lenín Moreno el que propuso el tema, no Manafort, de entregar a Julian Assange a los Estados Unidos si Estados Unidos les daba ayuda a Ecuador, a su gobierno. Esto se ratificó con la venida este año del vicepresidente de Estados Unidos, donde, entre otras cosas, se negoció la entrega de Assange, también se negoció la impunidad para Chevron, también se negoció el aislamiento a Venezuela, y ni siquiera se negocia, porque estos son serviles por vocación, ¿no? Se propusieron aislar a Venezuela, destruir la UNASUR, etcétera. Propusieron voluntariamente hacer todo aquello, pero también la entrega de Julian Assange. Temo que los días de Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres están contados, lo cual no solo atenta contra nuestra obligación como Estado por haberle dado el asilo, no solo atenta contra el derecho internacional y los derechos humanos, atenta contra la Constitución del Ecuador, porque Julian Assange ya tiene la nacionalidad ecuatoriana. Si usted pasa más de cierto tiempo en territorio ecuatoriano, tiene el derecho de obtener la ciudadanía ecuatoriana. El consulado, las delegaciones diplomáticas se consideran territorio nacional, tiene 6 años en embajada en Londres, se le otorgó la ciudadanía ecuatoriana y debe estar bajo la protección del Estado ecuatoriano. Nuestra Constitución prohíbe la extradición, la entrega a un tercer país de nuestros ciudadanos, pero aquí están haciendo lo que les da la gana. Presidente, han roto la Constitución, rompen los derechos humanos con la cobertura de la prensa. Pero lastimosamente temo que los días de Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres están contados. ¿Usted ha mantenido con él algún contacto últimamente? No, y de hecho son de esas cosas medio extrañas. Yo no conozco a Julian Assange. La única vez que hablé con él en directo fue a través de Skype en una entrevista que me hizo para Russia Today hace muchos años, unos 7, 8 años, pero no lo conozco. Y es una sola vez he hablado con él. Él lleva viviendo en la embajada de su país en Londres, ¿cuánto tiempo? 6 años ya. 6 años. Una pregunta muy personal, que no sé si es apropiada para este reportaje, pero se la voy a formular de todas maneras. ¿Cómo se imagina usted que alguien puede vivir encerrado en una embajada durante 6 años sin poder siquiera pisar la puerta de la calle? Esa no es una pregunta para un expresidente, es para cualquier ser humano. ¿Cómo se imagina usted, Marcelo, como periodista, que alguien puede vivir? Esto ha sido durísimo. Por un momento imagine si esto lo hacíamos en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Y estaríamos como criminales pues, ante la Corte Internacional Penal. Si Inglaterra le hubiera dado el asilo a Gran Bretaña a un ciudadano de un tercer país que se refugió en su embajada y Ecuador no lo dejara salir durante 6 años, seríamos pues lo peor de la humanidad. Aquí no pasa nada. Y usted ve la doble moral internacional. Por supuesto, se ha jugado con la vida de Assange, lo están agrediendo psicológicamente, físicamente, para ver si él sale espontáneamente, entre comillas. No sería espontáneamente, es obligadamente, pero tratan de que salga él por su propia decisión. Pero los días de Julian Assange, le insisto, están contados. Antes de cambiarle de tema, presidente Correa, si él sale, sería detenido por el gobierno británico y automáticamente extraditado a Estados Unidos como consecuencia de causas penales que él tiene en su país. O en todo caso en Estados Unidos, perdón. Sí, porque él es australiano, pero además una causa que se ha llevado en secreto. También se conoció, me parece por el asunto Manafort, que los fiscales norteamericanos han seguido un procedimiento jurídico, lo cual es inadmisible en un país como Ecuador, como Argentina, en Latinoamérica. ¿Dónde está el derecho a la defensa? ¿Cómo pueden llevar secretamente un caso contra un ciudadano sin que ese ciudadano se entere y pueda defenderse? Pero así es la normativa en Estados Unidos. Entonces, ¿quién sabe qué han preparado? En todo caso, públicamente se ha expresado procesar a Julian Assange por leyes que implican la pena de muerte, lo cual va contra el derecho interamericano y el derecho internacional. Pero pese a todo aquello, lo quieren entregar. Presidente Correa, permítame preguntarle por el caso de un ex capitán de las Fuerzas Armadas de su país, llamado Telmo Castro,
que acaba de aparecer vinculado en el juicio que se le sigue a este hombre Chapo Guzmán en Nueva York, como una suerte de nexo, ecuatoriano el hombre, una suerte de nexo entre Ecuador y México con el cartel de Sinaloa, una historia realmente horrible. ¿Usted supone que algunas otras personas de su país pueden estar involucradas en esta historia que conecta a alguien de las Fuerzas Armadas de su país con el cartel de Sinaloa? Sí, lastimosamente, ¿no? Nosotros estamos en medio, con todo respeto, de dos grandes productores de droga, Colombia y Perú. Ecuador no tiene plantaciones de droga, controlamos muy bien nuestro territorio, pero es prácticamente imposible evitar el paso de la droga, pero hemos sido muy exitosos, sobre todo en mi gobierno, cuando eso estaba muy organizado, en la lucha contra el narcotráfico. En el caso del capitán Telmo Castro, no conozco en detalle el caso, pero fue capturado, fue sentenciado. ¿Cuál es el problema? Lo acaban de dejar libre, como a muchos otros peligrosos criminales, por quién sabe qué acuerdos, por debajo de la mesa, exponiendo a los ministros, a los oficiales de policía que lograron su captura, a los jueces. Entonces es gravísima la situación. Telmo Castro en este momento está libre, porque estaba condenado 13, 14 años, pero sacan cuando va a cumplir el 30, 40% de la pena, ¿no? Exigiéndole lo mínimo, cuando son peligrosos delincuentes, reincidentes, con varios casos. Entonces es inadmisible, pero eso es lo que está sucediendo en el Ecuador. Permíteme hacer una pregunta, presidente Correa, desde una perspectiva estrictamente argentina. Sabe que en la Argentina hay desde hace mucho tiempo una suerte de inflación estructural, ¿no es cierto? Usted es economista, ha estudiado en Guayaquil, estudió en Estados Unidos, estudió en Europa, y en su país, bueno, hay una dolarización, digamos, Ecuador carece de una moneda y de hecho tienen el dólar, ¿no es cierto? ¿Nos puede contar algo de ese proceso? Miren, no conozco en detalle, sobre todo es que vivo en Bélgica, algo sé, por supuesto, de la economía argentina. Sin embargo, eh, son conceptos superados, cosas como inflación estructural en el sentido de que sería inflación por un ajuste de costos. Para que se mantenga una inflación debe haber emisión monetaria. Entonces, cuando hay exceso de liquidez que no está respaldado en producción, en otras palabras, emisión inorgánica, es que se producen estos procesos de inflación, porque inflación no es un ajuste de un día, 2 días, pasó el precio de 1 a 1,50, que permanentemente siguen subiendo los precios. Y para que ese fenómeno se dé, es necesario que siga habiendo emisión monetaria o exceso de liquidez de alguna forma. Entonces, Ahora, a Ecuador le dio resultado el formato que adoptó, ¿no? ¿qué formato? El del dólar. ¿Para qué dio el resultado? No, para no tener inflación. Bueno, en los cementerios tampoco hay inflación. ¿Quién le dijo que inflación es el único objetivo económico y el principal? La inflación no es un indicador de bienestar, una inflación anticipada, pequeña, no tiene efectos prácticamente en bienestar, en distribución, si hay ajuste salarial. ¿Cuál es el único costo que no se puede evitar de inflación? Lo que se llama el impuesto inflacionario. Los agentes con grandes cantidades de liquidez, ¿ya? Si usted tiene $100 en el bolsillo, Sí. y tiene inflación del 10%, aproximadamente, no es exacto, le quedan $90, ¿verdad? Sí. En el bolsillo. Pero ni lo siente, o sea, si cada galleta costaba $1, podía comprar 100 galletas, si ahora cada galleta cuesta 1.1 $1, porque hay inflación del 10%, puede comprar un poquito, aproximadamente 90 galletas, ¿no? Entonces, ni lo siente porque está perdiendo 10 galletas. Pero cuando tiene $100 millones o $1.000 millones, las pérdidas son enormes. ¿Quiénes son los agentes que tienen esa cantidad de liquidez? Los agentes financieros, pues sobre todo los bancos, los fondos de inversión. Y es en función de ellos que se arma toda la política económica, no de los ciudadanos. Prefieren que haya desempleo a que haya inflación. Pero de ninguna manera la inflación es más importante que controlar la inflación, más importante que controlar el desempleo. Es la política, la economía política detrás de esa medida. ¿Quién tiene el poder? Y lo tienen los bancos, lo tiene el capital financiero. Al mundo lo dirige el capital, no los seres humanos. Esa es la gran lucha que debe enfrentar la humanidad. Entonces, la dolarización, sin lugar a duda, un tipo de cambio fijo extremo, como la dolarización, nadie lo discute, controla la inflación y nada más. Eso lo digo Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía. Pero de ahí no genera empleo, no es buena para el crecimiento, presenta grandes rigideces. El talón de Aquiles de una economía en desarrollo es el sector externo. El principal instrumento para controlar desequilibrios externos se llama tipo de cambio. Y ya no tenemos tipo de cambio. Entonces, imagínense las dificultades para
manejar la economía cuando se desploma el precio del petróleo, cuando se desploman las exportaciones. Entonces nosotros, en nuestro gobierno, nos fue muy bien, no gracias a la dolarización, sino a pesar de la dolarización. ¿Recuerdan la convertibilidad? Pues, eran primas hermanas. Ahora, Dolarización y convertibilidad son primas hermanas. por supuesto, claramente, sin lugar a duda. Ahora, usted no cambió ese régimen. Bueno, pues es que en economía hay cosas muy fáciles de hacer y casi imposibles de deshacer. Ponga un subsidio, todo el mundo lo va a aplaudir, es facilito. Cuando vea que es insostenible el subsidio, trate de sacarlo y verá lo que va a pasar. Entonces, no es contradictorio lo que le estoy diciendo. El costo de salida es demasiado alto. Por eso hemos tratado de mitigar las restricciones que presenta la dolarización. Hicimos una política económica considerando la rigidez de la dolarización, pero sin sacrificar al ser humano, sin sacrificar o lo mínimo posible impactar el bienestar de la ciudadanía. Entonces, son medidas medio técnicas, pero tomamos algunas medidas para minimizar los efectos negativos de la dolarización y maximizar los pocos efectos positivos que sí tiene, como controlar inflación, como transparencia, como atracción de inversiones, porque trabajar en una moneda dura internacional como el dólar, pues sí facilita la atracción de ciertos capitales. Usted sabe que, de paso le cuento, que el presidente Macri aquí en Argentina está en este mismo dilema, intentando vencer a la inflación con poco éxito e intentando eliminar subsidios, también con poco éxito. Bueno, yo no es que estoy de acuerdo con eso. O sea, los subsidios de cuándo son malos. Los subsidios son instrumentos. De hecho, cuando se dice, acaba de suceder en Ecuador, sacaron el subsidio de la gasolina, ahorro público, ni sé cuánto, 800 millones. Bueno, ese ahorro público es lo que están perdiendo las familias, sino que se está creando plata. O sea, no hay ahorro nacional adicional, sino que hay redistribución al interior del país. El gobierno o el Estado está ganando 800 millones y la familia, los hogares están perdiendo 800 millones. La ecuación, la relación no está exacta, porque al subir el precio se consume menos de ese bien, en este caso gasolina, y se puede exportar más y algo gana el país. Pero hay un costo para el sector privado. Subsidio es un instrumento, no es que es bueno ni malo per se. Puede servir para recaudar, ¿no? Y no está mal, pues cobrar impuestos a los ricos para financiar educación pública. Esa es la base de la democracia, así se han desarrollado todos los países. Puede servir para redistribuir, lo cual no son palabras menores en la región más desigual del planeta. Y puede servir incluso para corregir ineficiencia del propio mercado. Porque ¿quién nos ha dicho que el mercado es la panacea? Entonces, por ejemplo, sería bueno tener más bosques, que haya más producción de madera porque eso purifica el medio ambiente, pero el tipo que siembra el bosque solo está viendo cuánta rentabilidad le da madera. El Estado, el gobierno debe ver cuánta rentabilidad tiene la sociedad, no solo con la madera, sino con la purificación del medio ambiente. Y entonces suena razonable dar un subsidio para que se siembre más bosque, porque es lo socialmente óptimo. Estamos corrigiendo una falla del mercado, estamos mejorando eficiencia. Sirve para cambiar comportamientos sociales. Es una buena idea subir el impuesto al valor agregado al alcohol y con eso subsidiar tal vez la leche, ¿verdad? Para que la gente beba más leche y menos alcohol. Para todo eso sirven los subsidios. Yo no sé de cuándo los subsidios son malas palabras. Ese es el típico discurso neoliberal, salvo cuando los subsidios son para ellos. Y los más grandes subsidios de la historia, al menos en el caso ecuatoriano, han sido para los ricos, no para los pobres. Presidente Correa, permítame preguntarle por cómo ve desde allí el proceso brasileño, un país que está, bueno, a punto de ser tomado por el gobierno del señor Jair Bolsonaro. Con preocupación, pero también con esperanza. Yo soy un optimista por naturaleza. Las cosas son durísimas, nos han hecho trampa, no nos lograron derrotar en las urnas. Miren todo lo que han hecho en Brasil, un golpe de Estado contra Dilma, Lula preso injustamente. Si participaba Lula, el presidente era Lula. Lo mismo están haciendo en Ecuador. Aquí nos traicionaron, ganamos las elecciones, nos traicionaron, han roto absolutamente la Constitución, se han tomado todos los poderes, hay persecución contra todos los dirigentes de oposición, empezando por quien le habla, que no dice nada de América Latina porque es contra la gente de izquierda, así que bien hechito, como durante las dictaduras militares de los 70 cuando se asesinaban comunistas. Entonces, nos han ganado, pero en Argentina se perdió. Pero en verdad se perdió con todo respeto, pero contra el grupo del Clarín, pues contra la prensa politizada, ¿no? Y esa es una de las cosas que tiene que analizar América Latina. Pero yo creo que nuestros pueblos sabrán reaccionar. Bolsonaro es un caso extremo, pero por extremo, mire que ya se están denunciando casos de corrupción en la campaña de Bolsonaro, creo que puede crear un conflicto que haga cambiar las cosas inesperadamente. Presidente, ¿usted mantiene contacto con la señora de Kirchner? Muy de repente, desde que estoy aquí he hablado unas 2 o 3 veces con Cristina. Estuve en Argentina, la entrevisté, estaba trabajando para Rusia Today y le hice una entrevista, ahí hablamos personalmente,
Podríamos haber hablado unas 2 o 3 veces por teléfono. Usted sabe, presidente Correa, que ella está muy complicada en Argentina con denuncias de corrupción muchísimo más severas de las que hemos visto, inclusive en Brasil contra el presidente Lula, ¿no? Hay testimonios, documentos, valijas con dinero, causas judiciales, pedidos de detención, lavado de dinero, hoteles rarísimos, un caso realmente complicado. ¿Cuál es su reacción frente al cúmulo de acusaciones que hay alrededor de la señora Kirchner? Tengo todo mi cariño para Cristina y mi admiración. Segundo, obviamente, es un Estado de Derecho que se investigue todo lo que se tenga que investigar, respetando el debido proceso. Y tercero, que me digan esas valijas, ese lavado activo, o sea, es Cristina, están en sus cuentas. Porque cuidado, usted no sabe cuánta gente se toma el nombre de un gobernante. Oiga, yo no sé si usted conoce el conflicto que tuve con mi propio hermano, ¿no? Que tuve que cortar contratos que había hecho a mis espaldas y obviamente utilizaba mi nombre y mucha otra gente. Entonces, pero a mí revíseme lo que le dé la gana y no va a encontrar nunca 20 centavos mal habidos. Eso, siempre hablan de las cuentas secretas, busquen las cuentas secretas que les den la gana. Entonces, a mí dígame si han encontrado plata mal habida en las cuentas de Cristina o cuentas secretas que sean de Cristina comprobadas. Presidente, le hago una última consulta Sí. que tiene que ver con los medios. Usted aprobó, la Asamblea de su país aprobó en 2012-2013 una ley regulatoria del funcionamiento de los medios de comunicación, llamada en su país, y desde aquí también, Ley Mordaza. Lo propio ocurrió en la Argentina con la señora Kirchner. Ambas leyes fueron modificadas por los gobiernos que han sucedido a usted en Ecuador y aquí en Argentina. Pero en cualquier caso, le quiero preguntar por esta obsesión que han mostrado ustedes, usted como presidente, la señora Kirchner como presidente. Hoy en día el presidente Trump, contra la CNN, contra otros medios, todos argumentando que en rigor de verdad la responsabilidad que le pasa a los países es de los periodistas o de los medios y no de los dirigentes políticos. Nunca lo pude entender. Bueno, entiendo que no lo entienda, es oficio, y rechazo la obsesión, es lo contrario. La obsesión que tienen ustedes con los políticos honestos, porque no sé si ha leído la novela de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, Sinchi, ¿no? Cómo refleja lo que es más cercano a la realidad del periodismo latinoamericano, cómo el propio Vargas Llosa denunció durante la campaña de Fujimori contra Keiko Fujimori contra Ollanta Humala, ¿no? La intromisión de diario El Comercio, pero son tan vanidosos que creen que solo ustedes pueden criticarse, solo ustedes pueden tener libertad de expresión y nadie más. Pero más cercana a la realidad del político malvado, persiguiendo periodistas honestos, heroicos, que luchan por el bien común, es periodistas muchas veces muy dudosos que abusando de su poder persiguen a políticos honestos porque son los guardianes del status quo. Mire, la prensa es un poder, eso no me lo puede negar, ¿verdad? En democracia todo poder debe tener un contrapoder. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? En nuestras democracias han perdido su esencia, que es la voluntad del pueblo, es la voluntad de los medios ahora, son democracias mediatizadas, ya no se pueden llamar democracias. No tenemos Estado de Derecho, tenemos Estado de opinión. Pero ¿cuál es el poder, el contrapoder de ese poder llamado prensa? Ustedes mismos se reconocen como el cuarto poder. ¿Dónde está el contrapoder? Bueno, Mire, yo les puedo mostrar diarios, como el mayor diario nacional de aquí, El Universo, que ponía la prensa el cuarto poder. ¿Cuál es el contrapoder? Entonces, si no hay contrapoder, no hay democracia. Y si no hay contrapoder, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad? Regulación. Eso se llama ley. Pero no quieren ni siquiera ley, porque quieren hacer lo que les dé la gana. Marcelo, con dolor le tengo que decir, unos graves problemas para el desarrollo de América Latina se llama prensa, no quiero analizar, pero esa prensa corrupta que se ha vuelto el nuevo opio de nuestros pueblos. Yo le pregunto una cosa a usted, Marcelo, ¿usted sabe para quién trabaja? ¿Quiénes son los dueños de CNN? Bueno, obviamente que sé, por supuesto, y le cuento además ¿Cuáles son los dueños de CNN? para la compañía Time Warner y la compañía Turner y la compañía AT&T. Ya, Y le cuento para... Ya dependen de gran capital internacional. ¿Ustedes creen que verdaderamente tienen independencia? Bueno, cuando me diga, cuando salga un caso en CNN diciendo que Time Warner evadió impuestos, ahí voy a pensar realmente que tienen independencia. Bueno, mire, Marcelo, no se engañe. Usted puede decirlo... Se inventó la imprenta, la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. ¿Qué significa esto? Que la solución para el problema de la prensa pasa por solucionar el problema de la propiedad también. Presidente, le cuento que usted puede decir lo que mejor le parezca en este momento aquí en la pantalla de CNN respecto de CNN. Ahora, permítame contarle, presidente Correa,
que yo también trabajo, usted se va a asustar obviamente, en Clarín, aquí en Buenos Aires, porque trabajo, soy el líder radial de Radio Mitre. Lamento ser autorreferencial, pero permítame contarle que durante los años de la señora Kirchner, yo no formulé contra ella ninguna denuncia personal, solo he ejercido la crítica, como creo que es algo democrático, y he sido no perseguido, muy perseguido. ¿Cómo lo persiguieron, Marcelo? Hasta de modo violento. Yo y muchos de mis colegas. Porque otra cosa es responder a las críticas de la prensa. Uno tiene todo el derecho, pero es increíble. Si a uno lo acusan de todo, es libertad de expresión. Si uno responde, es atentado a la libertad de expresión. Ya basta. Y nos quieren hacer creer que criticar a los medios, a esas empresas dedicadas a la comunicación, que es un derecho, no un favor que nos hacen, ¿no? Y es una contradicción, que eso se ha manejado por empresas privadas con fines de lucro, es atentar contra la libertad de prensa. Entonces, con esa lógica, criticar al presidente sería atentar contra la democracia. Absurdo. Superemos eso. Eso era la época de la colonia, cuando decían que debemos seguir dominados porque la autoridad del rey viene de la autoridad de Dios. Viene de Dios, ¿no? La autoridad del rey viene de Dios. Los medios no vienen de Dios. Los medios son empresas capitalistas con fines de lucro manejadas, como usted ha reconocido en pantalla, por el gran capital internacional y pueden y tienen graves problemas. Y eso no es solo nuestro derecho, es nuestro deber denunciarlo. Presidente Correa, gracias por su tiempo. Y gracias a usted, Marcelo, porque lo felicito. Ha sido una entrevista muy honesta. Le agradezco mucho esta oportunidad. Igualmente. Muchas gracias, presidente Correa.